Bueno, como les venía mencionando, hay datos que no están en un formato de raster o de imagen que podemos hacer. Entonces, lo primero que tenemos que caer en cuenta es las fallas, claro, por facilidad y sí, por facilidad para visualizarlas. Estas han sido digitalizadas de forma de líneas, polilíneas en términos de archis. Pero una falla nunca es una línea, sino una falla pues tiene su zona de efecto o su zona de influencia, y si bien podemos simplificar una falla como simplemente un plano, esto nunca es así. Entonces, en estas líneas, en esta línea o en esta lógica, lo que primero tenemos que determinar es, a nosotros nos interesa es no dónde está específicamente la falla, sino realmente cuál es la distancia a la que, a la que tenemos el efecto de una falla. Entonces, por ejemplo, para los depósitos, podemos determinar que una falla es relevante para formar depósitos hasta, por ejemplo, 1 kilómetro. ¿Qué puede traducir esto? Es, como les venía mencionando anteriormente, las fallas regionales, si bien traen los fluidos a superficie, muchas veces los depósitos están alojados en fallas que se ramifican de estas fallas principales. Entonces, lo que estamos haciendo, si empezamos a incluir una sola influencia, por así decirlo, un umbral, estamos incluyendo toda esta zona que puede estar afectado, que puede ayudarnos a generar estos depósitos, pero que están basadas en mis fallas regionales. Entonces, una de las funciones que podemos hacer dentro de ArcGIS y QGIS es calcular un raster que nos muestre la zona de influencia con un buffer de 1 kilómetro, por ejemplo. Entonces, como les venía mencionando anteriormente, la ventaja de utilizar sistemas de coordenadas proyectadas, podemos dar estos buffers en unidades métricas. Si no, pues nos toca hacer el cálculo de cuánto es 1 kilómetro en unidades decimales, o pues en unidades globales, perdón. Teniendo en cuenta esto, podemos preparar un raster como el que vemos acá. Entonces, si escondo las fallas, en el cual estamos haciendo un análisis de cuál es la zona de influencia de mi falla, partiendo, por ejemplo, un punto en específico hasta, por ejemplo, en este caso, decidí que la zona de influencia era de 3 kilómetros. Esto lo pueden modificar ustedes en cuanto a lo que quieran, pero básicamente la herramienta que podemos utilizar para eso es la distancia euclidiana, entonces Euclidean Distance, y con esto podemos determinar, por ejemplo, el maximum distance para mis fallas. Muchas otras veces simplemente queremos hacer el cálculo para toda mi región y determinar, sí, simplemente qué tan lejos de una falla estoy. Sin embargo, lo que les vengo diciendo, para tratar de pensar un poco más crítico, y acuérdense que tenemos que filtrar o darle conocimiento a mis atributos, es, después de 3 kilómetros no veo por qué habría alguna influencia de mi falla para generar depósitos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Tal vez se estarán preguntando, y si no, pues les pongo la pregunta. No les había comentado que donde no hay datos, pues no hay, mi algoritmo no va a poder identificar estos datos. Entonces, si yo hago clic acá, mis datos se vuelven no data. Lo importante acá que hay que hacer es, cuando exportemos mis datos, hay que tomar en cuenta esta información. Entonces, cuando exportamos esto, una vez tenemos el raster, vamos a exportarlo y podemos darle un valor a los datos no válidos. Entonces, los datos o los no data, básicamente podemos darle un valor de, en este caso, 3000.
Todo lo que sea no data básicamente va a tener una distancia de 3000. ¿Cómo lo va a entender esto el modelo? El modelo va a entender, listo, todo esto me da la misma, todo esto vale 3000. Entonces, básicamente, esto lo voy a ignorar, o pues no ignorar, sino lo voy a considerar como no importante si los depósitos caen, si no hay depósitos en esta zona. Entonces, básicamente, con esto llenamos los vacíos que habíamos creado. Ya depende entonces cómo ustedes lo quieren manejar, si quieren calcular, no darle una distancia máxima a las fallas o si darle una distancia máxima. Esto ya depende de ustedes. Por ahora voy a cerrar acá y les voy a mostrar otra opción que tenemos de analizar las fallas. Acá simplemente les quiero mostrar el procedimiento, la teoría y después de la pausa que haremos les mostraré ya el proceso paso a paso. ¿Qué otras opciones tenemos? Por ejemplo, podemos separar las fallas en este-oeste y calcular el mismo análisis, la misma distancia euclidiana. ¿Cuál es la ventaja sobre esto? Entonces, en algunos casos vemos, y si hacemos zoom out otra vez, vamos a ver que de pronto hay algunos depósitos que pueden estar relacionados con las fallas que están, las regionales, que tienen cierta orientación. Entonces, esto viene siendo relevante, o en muchos casos podemos determinar que es relevante, que solo cierta dirección de las fallas es importante para mí. Entonces, básicamente, estoy empezando a crear atributos que pueden ser importantes para definir dónde hay depósitos o dónde no hay depósitos. Entonces, hice esto para el este-oeste, norte a sur, noreste, sureste, y así para todas las direcciones. Una vez exporte esto, puedo utilizar los atributos y el algoritmo de Machine Learning va a determinar qué dirección va a ser la más relevante para encontrar depósitos. Tal vez todas terminen siendo relevantes, pero si mostramos los depósitos, si los encuentro acá, en este caso solo estoy mostrando los tipo pórfido, y en este caso junté todos los tipos pórfido que ustedes tienen en la base de datos, pero pues ustedes pueden hacer diferente o concentrarse en solo un tipo de depósito tipo pórfido. Pero es que lo que les quiero mostrar es, por ejemplo, cuando ustedes generan esto, pueden ver que, por ejemplo, puede haber cierta relación entre los depósitos. Y acá, por ejemplo, ya empiezan a ver que todas estas fallas pueden estar bien relacionadas con mis depósitos. O qué pasa con la noreste. Entonces ustedes ya pueden empezar a jugar o el algoritmo eventualmente va a poder seleccionar cuáles son las fallas más relevantes para mis depósitos. Entonces, por ejemplo, si utilizamos estas dos, puede ser relevante o puede ser más importante esta unión o esta unión y así sucesivamente. E incluso ustedes pueden decir, listo, hay un tipo de falla que no se relaciona en lo absoluto con mis depósitos. No sé si les puedo mostrar un ejemplo acá. Creo que era este. Entonces, de pronto puede haber alguna relación, pero en general no veo que haya mucha relación entre los depósitos y este tipo de orientación, entonces puedo no incluirlo como atributo. Listo. Con eso cumplimos entonces cómo podemos transformar la información de las fallas a rasters. Tal vez una cosa adicional que también es otra herramienta que se puede utilizar es calcular la densidad de polilíneas. Entonces, acá estoy mostrando el raster donde me muestra cuáles son los lugares donde hay más concentración de fallas. Entonces, eso también se puede hacer y utilizarse como información de entrada o como atributo para definir cuáles son mis depósitos. ¿Qué otra información tenemos? Entonces, ustedes ya saben que tenemos la geoquímica y la geoquímica ya no es un raster, no es polilínea. ¿Qué puedo hacer? Entonces, una alternativa es hacer una interpolación. Entonces, por ejemplo, puedo hacer kriging, puedo hacer interpolación bidireccional, el interpolador que ustedes quieran. Eso ya lo vamos a ver después de la pausa, pero nuevamente ustedes tienen que acceder a la base de datos, a los atributos, y ver que tenemos
adentro. Entonces, nuevamente, usualmente cuando tenemos tablas así, tenemos un montón de información basura que no es relevante, y de ahí podemos tomar, decir, listo, qué es importante y qué no. Importante, si tienen experiencia o no en geoquímica, vale la pena comentar esto, y es lo siguiente. La geoquímica, o recuerden, una de las cosas que habíamos hablado anteriormente en el curso era nuestros modelos o nuestros algoritmos trabajan mejor con datos que se comportan normalmente. Muchas veces nuestros datos en la naturaleza se comportan normalmente, pero a veces tomados o los datos originales como tal no muestran una distribución normal, sino solo una distribución diferente. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Perdón, hacemos esto. Y vamos a hacer, por ejemplo, un análisis estadístico del plomo. Entonces, a veces estos datos se comportan no muy decentemente, pero ¿qué pasa si vamos a hacer un análisis de solo el plomo? No, perdón, esto no funciona, igual esto lo editan. Vamos a hacer el análisis del cobre, que creo que es bien interesante. Entonces, la distribución del cobre es bastante normal y se puede utilizar. Entonces, si vemos, el cobre, en este caso, no es real, no se comporta realmente normal. Y estos son los datos originales, lo que significa que sí, puede haber unos datos que son anómalos, pero la gran mayoría está en esta zona. Entonces, por eso vemos que la distribución de los datos pues, realmente no es normal. ¿Qué podemos hacer? Hacemos transformaciones. Y las transformaciones que queremos es, por ejemplo, podemos aplicar una transformación logarítmica. Apliqué. Al aplicar una transformación logarítmica, vemos que efectivamente nuestros datos ya no es la distribución que teníamos, sino ahora ya se ve mucho mejor, mucho más normal. Este tipo de análisis es lo que se tiene que hacer para los atributos que se quieran hacer y finalmente determinar cuáles son los más relevantes y qué tipo de transformación se quiere hacer para que los algoritmos puedan trabajar mejor con estos datos. Entonces, después de la pausa, les haré todo el proceso, pero es bueno que tengan en cuenta que los datos que están utilizando queremos que se comporten normalmente. Una vez hecho eso, podemos aplicar kriging y, por ejemplo, tener para el cobre una distribución como la que vemos acá. ¿Qué pasa si mostramos los depósitos en este momento? Vemos que puede haber cierto tipo de relación, especialmente en esta zona y en esta zona. Entonces es un valor que es bastante relevante para nosotros. ¿Qué pasa con estos otros valores? Como les venía mencionando anteriormente, acá como yo mezclé todos los tipos de pórfido, no todos los pórfidos están relacionados con cobre. Hay pórfidos de solo oro. Entonces, ¿qué pasa si yo muestro el kriging que hice del oro? Ah, ok. Estos que no estaban relacionados con el cobre, vemos que ahora están relacionados con el oro. Entonces, este tipo de cosas son importantes y por eso hay que seleccionar correctamente los atributos que vamos a seleccionar, que vamos a utilizar para nuestro modelo, para incluir todas las posibles variaciones que definan la variable objetivo que queremos predecir. Acá, por ejemplo, lo que ustedes pueden hacer es simplemente utilizar los depósitos de pórfido con oro, o que están relacionados con oro, o solo relacionados con cobre, y tratar de modelarlos. Hay otros depósitos, si ustedes se dan cuenta, que solo son pórfidos de molibdeno. Entonces, por ejemplo, también incluí el molibdeno. Entonces, vemos que hay unos depósitos que efectivamente se relacionan. La información también en nuestra base de datos geoquímica hay que revisarla, los contenidos para ver que efectivamente
cubran toda la zona. A veces hay información geoquímica que para ciertos elementos no fue tomada en ciertas zonas y simplemente el punto geoquímico está diciendo que el valor de molibdeno puede ser 0, pero puede que no se haya tomado ningún valor en ese punto. Dentro de la geoquímica también van a tener que empezar a lidiar con datos nulos, con datos que, por ejemplo, están debajo del límite de detección. Tienen que ustedes tomar decisión qué van a hacer con estos valores, porque pues no son 0, pero tampoco son, por ejemplo, 5. Entonces, pueden tomar el valor límite de detección y dividirlo por 2, a veces se hace eso, o simplemente eliminar estos valores donde no tenemos información, pero para otros casos pues estamos perdiendo información. Sin embargo, vuelvo y les digo, primero les estoy mostrando el flujo para crear todos los rasters y ya pues entramos en detalle. ¿Qué más puedo generar? La geología, que tiene particularidad, ahora ya no es ni raster, ni punto, ni polilínea, ahora son polígonos. ¿Y qué podemos hacer con los polígonos? Entonces, ¿dónde está mi geología? Se me perdió. Aquí está. Perdón, esto todavía no es. Aquí. Entonces tenemos la geología y hay ciertos valores que a mí, por ejemplo, me pueden interesar. Entonces, hay dos alternativas. Entonces, recuerda, nosotros podemos tener o variables continuas o variables categóricas. El tema de la geología va a ser una variable categórica porque son solo categorías, son clases o nombres de formaciones. Y teniendo en cuenta esto, lo que podemos hacer es, podemos hacer utilizar la herramienta de ArcGIS que nos permite transformar polígonos a rasters, y con eso podemos tener dos alternativas. Una, solo exportar un tipo de geología o un tipo de formación, o podemos exportar todas. En este caso, quiero que vean de una vez lo que se puede hacer es, puedo agregarle un valor único de 3 para no tener que lidiar, por ejemplo, con los valores volcánicos. Obviamente esto hay que anotarlo en algún lugar, qué valor es qué cosa. Sin embargo, ya vemos que entonces los volcánicos son 3, los plutónicos son 1 y los metamórficos son 2, y no sé, creo que había algo de ese metal también, creo que era esto, sí, número 4. Entonces ya tenemos nuestras categorías definidas. Esto lo podemos exportar y manejarlo ya como datos. Pero en ciertos casos a veces solo es importante para nosotros lo que les decía. En este caso, las intrusiones, porque ya habíamos visto que las intrusiones eran relevantes. Y si vemos acá, hay buena relación entre las intrusiones y nuestros depósitos tipo pórfido. Entonces, hacemos lo mismo, exportamos. Acá solo vamos entonces a tener solo un valor único y todo lo demás son valores no data. Estos valores no data podemos asignarles un valor de 0, por ejemplo. Y al final lo que el modelo va a decir es, estoy dentro de mis intrusivos o mis valores plutónicos o pues, mis rocas plutónicas, o estoy afuera. Sin embargo, no siempre esto es correcto decirlo. Entonces, si nos asomamos a estos depósitos, vemos, esto puede estar relacionado con mis intrusivos, pero puede que no, o sea, está fuera de la región donde está definido mi intrusivo. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con las fallas, y es, por ejemplo, los intrusivos, sabemos que tienen su zona de influencia. Y podemos calcular nuevamente una distancia euclidiana para obtener, por ejemplo, este análisis. Acá lo que hice es incluso separar todos los tipos de intrusivos entre intermedio, félsico, y el intermedio entre intermedio y félsico de la afinidad. Y con eso puedo calcular una distancia que me incluya todos los depósitos. Entonces, si vemos toda la información que utilicé de los intrusivos con la distancia seleccionada, me incluye prácticamente todos los depósitos
puede que haya alguno que no esté incluido, que es normal. Tengan en cuenta que a veces puede haber datos anómalos o simplemente acá de pronto los geólogos se les olvidó detectar un intrusivo. Listo. Entonces vimos que podemos transformar nuestra geología en estos rastros con distancia euclidiana o simplemente de forma categórica, mostrar dónde hay intrusiones o dónde no. Una de las notas que hago acá es muchas veces cuando definimos nuestra geología de esta forma, estas fronteras cuando son tan precisas, tan específicas, puede afectar el rendimiento de nuestros modelos. Entonces, usualmente lo que se recomienda es efectivamente tomar distancias. Entonces, otra cosa de las que les quiero indicar acá es, por ejemplo, les estoy mostrando acá todos los intrusivos que son félsico y intermedio félsico, la gran mayoría está incluido por eso. Entonces es ver cuáles de estos depósitos están relacionados. Por ejemplo, si yo retiro esto, puede que esté cubriendo todo, entonces hay información nuevamente de entrada que no puede ser no relevante. Entonces, con eso cubrimos todos los tipos de información que ustedes pueden tener para formar los rasters. Ahora, vamos a una pequeña pausa y después de la pausa les voy a mostrar el proceso para calcular cada uno de estos y con eso ya podemos proceder a el último pedazo, que lo que les decía es apenas un 20% después de todo el procesamiento que tenemos que hacer. Pero vale la pena hacer todo este proceso para obtener finalmente nuestros mapas predictivos y decirle a nuestros jefes o a la gente que quiere invertir en nuestra empresa, esta zona es de interés, compremos esta zona y apliquemos y probablemente vamos a encontrar un depósito.